A veces no hay discusión, ni explicación, ni despedida, solo distancia. Personas que un día estaban y al siguiente ya no. Silencios que se vuelven eternos, miradas que se desvían. Y sin darte cuenta, empiezas a cargar con preguntas que no tienen respuesta. Pero hoy quiero que entiendas algo fundamental. La indiferencia de los demás no define tu valor. El silencio del otro no tiene por qué convertirse en un ruido dentro de ti. Este video no es para vengarte, ni para forzar la atención de quien ya se fue. Es para enseñarte cómo responder con sabiduría, con temple, con una paz que no se negocia. Desde la mirada estoica, paso a paso, vas a descubrir que no necesitas que te respondan para poder avanzar. Porque cuando aprendes a sostenerte en tu centro, incluso cuando el mundo te da la espalda, eres verdaderamente libre. Y si estás listo para recuperar tu poder interior, escribe en los comentarios, soy estoico. Ese será tu compromiso con tu fortaleza, tu calma y contigo mismo. Primero, comprende que el silencio no es rechazo. Cuando alguien guarda silencio contigo, lo primero que suele activarse en la mente es una alarma de peligro. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me ignora? ¿Qué significa su distancia? Pero el estoicismo nos enseña a no precipitarnos en nuestras interpretaciones. No todo silencio es un rechazo. A veces, simplemente, es un espacio que el otro necesita. A veces, ni siquiera tiene que ver contigo. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y aquí está la clave. No es el silencio lo que nos hiere, es la interpretación emocional que le damos. Nos sentimos descartados, abandonados o desvalorizados porque conectamos ese silencio con nuestros propios miedos internos. Pero, ¿y si ese silencio no es un ataque? ¿Y si, en lugar de verlo como una herida, lo vemos como un momento de pausa, como una oportunidad para observarnos a nosotros mismos? El estoico no reacciona, reflexiona. En lugar de pensar, me están ignorando, no valgo, el estoico se pregunta, ¿por qué este silencio me afecta tanto? ¿Qué herida interna me está tocando? Porque a veces el silencio del otro simplemente nos confronta con el ruido que llevamos dentro. Además, hay silencios que hablan más de quien los guarda que de quien los recibe. El que calla puede estar lidiando con sus propios demonios, dolores o confusiones. El silencio, en muchas ocasiones, no es desprecio, sino protección, o incluso distracción. En un mundo lleno de estímulos, a veces la gente se pierde, se ausenta, se aleja sin intención. Por eso, el primer paso estoico es no tomarse nada de forma personal, como enseñaba Marco Aurelio. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Respira. No corras a sacar conclusiones. Acepta el silencio con serenidad. Y recuerda, quien eres no se mide por la atención que recibes, sino por la paz que mantienes cuando no la tienes. Segundo, fortalece tu autoestima estoica. La autoestima estoica no depende de la aprobación externa, ni del aplauso, ni del reconocimiento de otros. Se construye desde dentro, con base en lo que haces, piensas y eliges cada día. Cuando alguien te ignora, la reacción más común es dudar de ti mismo. Pero el estoico no pone su valor en manos ajenas. Su dignidad no está a la venta ni se ve afectada por el silencio de los demás. Séneca escribió, el que depende de sí mismo y no del juicio ajeno, ha encontrado el verdadero poder. Y eso es exactamente lo que debes cultivar. Si alguien no te responde, no te mira, no te incluye, eso no dice nada sobre tu valía. Solo dice algo sobre su mundo, sus prioridades o sus circunstancias. Tú, en cambio, puedes usar ese momento para mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy siendo fiel a mis principios? ¿Estoy viviendo con integridad? Fortalecer tu autoestima estoica es aprender a sostenerte solo, como un roble en medio del viento. Significa no depender del me quiere o me ignora para sentirte bien.
Significa comprender que lo que importa no es si te reconocen, sino si tú reconoces el valor de tu camino, tu disciplina y tu crecimiento. También significa exigirte a ti mismo, no desde el castigo, sino desde la firmeza. La autoestima real no nace solo del amor propio, sino del respeto por tus acciones. Cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea, cuando te mantienes firme aunque nadie te apoye, cuando avanzas aunque te dejen solo, estás forjando una autoestima inquebrantable. No necesitas gritar tu valor para que otros lo vean. Basta con vivirlo en silencio, como hacen los sabios, porque quien se conoce a sí mismo no necesita ser reconocido por otros. Tercera, practica el desapego emocional. El desapego emocional no es frialdad ni indiferencia, es libertad interior. Es la capacidad de amar sin depender, de acompañar sin aferrarte, de estar presente sin exigir presencia a cambio. Cuando alguien te ignora, el alma se agita, el corazón tiembla, pero el estoico no se deja arrastrar por ese torbellino. Observa sus emociones, las acepta, pero no les entrega el timón de su vida. Practicar el desapego emocional es entender que tú no posees a nadie, ni nadie te posee a ti. Nadie está obligado a darte explicaciones, y tú no estás obligado a destruirte por la ausencia de otro. Las personas son libres de entrar o salir de tu vida. Lo importante es que tú seas libre de no perderte a ti mismo cuando lo hagan. Marco Aurelio decía, recuerda que lo que te hiere no es lo que sucede, sino tu opinión sobre ello. El dolor de ser ignorado nace muchas veces de la creencia de que me deben atención, me deben amor, me deben respuesta. Pero nadie te debe nada, y al soltar esa expectativa, recuperas tu paz. El desapego no significa cerrar el corazón, sino abrirlo con madurez. Amar con desapego es dar sin imponer, sentir sin esclavizar, estar sin poseer. Y cuando alguien se aleja, el desapego te permite no perseguir, no rogar, no quebrarte. Te permite quedarte contigo mismo, entero, digno, sereno. El desapego no es egoísmo, es respeto. Es decirle al otro, eres libre, y yo también lo soy. Es permitir que los vínculos fluyan, sin forzarlos. Y si alguien se va, en lugar de sufrir por lo que no puedes controlar, agradeces lo que viviste, aprendes lo que te enseñó y sigues adelante, porque nada ni nadie vale más que tu paz interior. Cuarto, no tomes la indiferencia como algo personal. Cuando alguien se muestra indiferente contigo, es fácil caer en la trampa del ego herido. Creemos que esa actitud tiene como objetivo dañarnos, ignorarnos o hacernos sentir menos. Pero el estoicismo enseña que no debemos apresurarnos en asumir intenciones. La indiferencia de los demás casi nunca tiene que ver contigo, sino con lo que pasa dentro de ellos. La mente, cuando está dolida o insegura, interpreta el silencio como juicio, el desinterés como desprecio y la distancia como traición. Pero esas son solo narrativas internas, no realidades externas. Lo personal no siempre es personal. Muchas personas ignoran porque no saben cómo comunicarse, o porque están atrapadas en sus propios conflictos, sus prisas o sus inseguridades. Y otras veces, simplemente no tienen espacio ni claridad para entregarte lo que tú esperas. Epicteto afirmaba, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y vivirás sereno. Eso incluye las reacciones ajenas o la falta de ellas. No puedes controlar si los demás te miran, te hablan o te valoran, pero sí puedes controlar cómo interpretas esa ausencia. Al no tomar la indiferencia como algo personal, te liberas del resentimiento, de la ansiedad y de la necesidad de validación. Te conviertes en observador de lo que sucede, no en prisionero emocional de lo que otros hacen o dejan de hacer. Esta es una de las virtudes más poderosas del alma estoica. Mantener la dignidad incluso cuando el mundo te da la espalda. La indiferencia de alguien no disminuye tu valor. Solo revela que sus intereses están en otro lugar. Tú no estás aquí para encajar en todas las vidas,
ni para llenar todos los vacíos. Estás aquí para mantenerte fiel a quien eres, con o sin la atención de los demás. Y eso, en sí mismo, es libertad. 5. Dale espacio a los demás y a ti mismo. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es comprender que cada persona camina a su propio ritmo. No todos están listos para estar, responder o permanecer, y eso está bien. A veces, cuando alguien se aleja o guarda silencio, lo mejor que puedes hacer no es acercarte más, sino dar espacio. Porque insistir donde no hay apertura solo genera más dolor. Y muchas veces, el espacio es lo único que permite que algo se aclare, sane o se acomode por sí solo. Dar espacio a los demás es un acto de respeto, no de rendición. Es reconocer que el otro también tiene su mundo interno, sus batallas, sus tiempos y sus decisiones. Y que forzar una presencia o una respuesta solo lleva al desgaste. Séneca decía, el sabio está satisfecho consigo mismo. Y eso incluye no necesitar controlar ni retener a nadie para sentirse en paz. Pero igual de importante es darte espacio a ti mismo. Espacio para respirar sin la presión de resolverlo todo, para sanar sin depender de la actitud del otro, para volver a ti. Cuando alguien te ignora, puedes convertir esa ausencia en un llamado hacia adentro. ¿Qué necesitas? ¿Qué has estado posponiendo? ¿Qué parte de ti merece atención sin depender de nadie más? Darte espacio también es perdonarte, soltar las expectativas, descomprimir el alma. No todo requiere una reacción inmediata, ni todas las distancias necesitan ser cerradas. A veces, alejarse es una forma de cuidar, y en esa pausa puedes reencontrarte contigo mismo, reconectar con tu esencia y recuperar tu equilibrio. El estoico no se desespera por ocupar espacios vacíos, aprende a convivir con ellos, porque en el silencio, en la distancia y en el tiempo sin respuestas, a menudo se esconden las transformaciones más necesarias. 6. Convierte la distancia en una oportunidad para crecer. La distancia, cuando no se entiende, duele. Pero cuando se comprende, transforma. El estoicismo nos invita a ver cada separación, cada silencio, cada ausencia como una ocasión para crecer por dentro. En lugar de resistir lo que no puedes controlar, conviértelo en un campo de entrenamiento para tu carácter. Cuando alguien se aleja, puedes hundirte en la frustración o puedes utilizar ese espacio para fortalecerte. ¿Qué pensamientos emergen en esa distancia? ¿Qué emociones te están enseñando sobre tus propios apegos? ¿Qué áreas de tu vida has estado descuidando mientras esperabas que alguien más llenara un vacío? Esas preguntas, aunque incómodas, te conducen al crecimiento personal si las enfrentas con valentía. Marco Aurelio escribió, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Y la distancia emocional, por dolorosa que sea, puede ser una de esas dificultades que templen tu espíritu. Es en los momentos de vacío donde puedes descubrir de qué estás hecho. Puedes redirigir tu energía a tus proyectos, a tu disciplina, a tu propio desarrollo interior. También es el momento perfecto para cultivar virtudes estoicas como la paciencia, la resiliencia y la autodisciplina. El crecimiento no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando algo dentro de ti se desordena y tú decides restaurarlo sin depender de nadie más. Aceptar la distancia no significa que no te importe. Significa que confías en que todo tiene su ciclo. Y mientras ese ciclo se completa, tú eliges convertir la espera en evolución. Porque quien sabe crecer en soledad, sabrá también construir vínculos más sanos cuando llegue el momento. No pidas que la vida te devuelva a quien se ha ido. Pide la sabiduría para crecer en su ausencia. Esa es la actitud del alma fuerte. 7. Aprende a comunicarte con sabiduría. En tiempos de indiferencia o silencio, lo más fácil es dejarse llevar por la ansiedad o la impulsividad. Querer respuestas, exigir explicaciones, lanzar palabras como flechas para que el otro reaccione.
Pero el estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en hablar mucho, sino en saber cuándo, cómo y por qué hablar. Comunicarte con sabiduría implica escuchar antes de responder, observar antes de interpretar y comprender antes de juzgar. Si alguien te ignora, lo último que necesitas es responder desde el orgullo o la desesperación. Lo sabio no es reclamar atención, sino mantener tu dignidad incluso en la incertidumbre. Epicteto decía: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Y esta frase cobra más sentido cuando el corazón está herido, porque en esos momentos las palabras pueden ser puentes o muros. La comunicación sabia no busca ganar una discusión ni recuperar el control. Busca expresar con claridad lo que sientes, sin agredir ni suplicar, y también respetar el silencio del otro cuando no hay disposición para dialogar. Hablar desde la calma es una forma de honrarte. Expresar sin dramatismo, preguntar sin exigir, compartir sin manipular. Y también saber callar cuando entiendes que insistir no cambiará nada, que hay silencios que deben ser respetados. Una mente estoica no busca tener la última palabra, sino la palabra justa. La que no hiere, pero tampoco se anula. La que no se impone, pero tampoco se esconde. La que nace de la comprensión de uno mismo y no de la reacción emocional al comportamiento ajeno. Aprender a comunicarte con sabiduría es un acto de dominio propio, y en medio del ruido del rechazo o la indiferencia, es también una forma de recordarte que el equilibrio no se pierde si decides mantener tu centro. Octavo, no persigas la atención de los demás. El deseo de ser visto, escuchado y valorado es natural, pero cuando ese deseo se convierte en una necesidad, se transforma en una cadena. El estoicismo enseña que el valor real no proviene de cuánto te miran, sino de cuánto te mantienes firme cuando nadie lo hace. Perseguir la atención de los demás es perderte a ti mismo en un laberinto sin salida. Quien persigue constantemente la validación ajena, se aleja de su centro. Empieza a actuar no por convicción, sino por aceptación. Cambia su forma de hablar, de vestir, de vivir, solo para recibir una mirada, una palabra, un gesto. Pero todo eso es frágil, inestable, porque la atención que se mendiga nunca será suficiente. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto, lo demás no te perturbe, y eso incluye dejar de preocuparte por si te prestan atención o no. Tu valor no se mide por cuántos te siguen, te elogian o te buscan. Se mide por la coherencia con la que vives, incluso cuando no hay testigos. Dejar de perseguir la atención es un acto de libertad interior. Significa que ya no necesitas ser validado para sentirte pleno. Significa que has comprendido que no necesitas ser el centro del mundo de nadie para ser el dueño del tuyo, y que estar solo no es una condena, sino una oportunidad para fortalecer tu independencia emocional. Cuando te ignoren, no corras detrás. No implores explicaciones ni trates de demostrar tu valor. Muéstralo en silencio, con tus acciones, con tu templanza, con tu serenidad. Porque el alma que ha aprendido a caminar sin el eco de los demás es la que verdaderamente se ha encontrado. No estás aquí para agradar, estás aquí para crecer, para servir, para ser. Y quien no vea eso, simplemente no está listo para caminar a tu lado. Noveno, redescubre tu propósito interior. Ser ignorado puede sacudirte, puede hacer que cuestiones tu valor, tus vínculos, incluso tu dirección. Pero en esa sacudida también hay una oportunidad, la de regresar al centro, al núcleo, a ese lugar silencioso donde habita tu propósito. El estoicismo enseña que cuando el mundo deja de prestarte atención, es el momento perfecto para prestártela tú. Muchas veces vivimos hacia afuera, buscando reconocimiento, pertenencia, validación, y en ese proceso, sin darnos cuenta, nos alejamos de nosotros mismos. Comenzamos a vivir para complacer, para ser aceptados, para no quedar solos. Pero cuando alguien se aleja o nos ignora, el ruido baja,
y aparece una pregunta esencial: ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Redescubrir tu propósito es volver a lo esencial, preguntarte qué te mueve, qué te inspira, qué te sostiene, incluso en la ausencia. Como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Si dejas que la indiferencia de otros determine tu rumbo, perderás el timón de tu vida. Pero si vuelves a conectar con lo que verdaderamente importa, tu crecimiento, tu carácter, tus principios, entonces el silencio externo se convierte en fuerza interna. Tu propósito no debe depender de quién te apoya, te reconoce o te acompaña. Debe nacer de algo más profundo, tu deseo de vivir con virtud, con intención, con significado. Ese propósito te da dirección cuando todo parece difuso y te da paz cuando todo parece inestable. Quizás la indiferencia que recibes no es un castigo, sino una llamada. Una llamada para mirar hacia adentro, reordenar tus prioridades y seguir adelante desde un lugar más auténtico. Porque cuando estás conectado con tu propósito, ni la soledad ni el rechazo pueden detenerte. Te conviertes en alguien que no necesita atención para brillar. Brillas simplemente porque estás donde debes estar. 10. Tu paz vale más que una respuesta. Cuando alguien te ignora, la mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se alejó? ¿Qué hice mal? ¿Qué está pensando? Esa incertidumbre duele y el impulso natural es buscar claridad, cerrar la herida, obtener una explicación. Pero el estoicismo nos recuerda que no todas las respuestas llegan y que insistir en obtenerlas puede costarte lo más valioso que tienes: tu paz. No necesitas comprenderlo todo para sanar. No necesitas que el otro te confirme tu valor para sentirte digno. La respuesta que realmente importa no es la que viene de fuera, sino la que decides darte a ti mismo. Porque incluso si obtuvieras una explicación, ¿realmente calmaría tu alma? ¿O solo alimentarías el ciclo de dependencia? Epicteto enseñaba: la libertad es el único objetivo digno del hombre. Y parte de esa libertad es soltar la necesidad de respuesta. Aceptar que hay silencios que no se romperán, distancias que no se acortarán y personas que no te explicarán sus motivos. Pero tú no estás obligado a quedarte atrapado ahí. Puedes elegir soltar. Soltar no es ignorar lo que sientes, sino respetarlo sin que te domine. Es comprender que la serenidad se cultiva cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. A veces, el acto más valiente no es enfrentar al otro, sino decidir no perderte en el intento de entenderlo. Tu paz interior es tu refugio, es tu fuerza, y nada, ni una ausencia, ni una indiferencia, ni una respuesta pendiente debería costarte esa calma. No mendigues explicaciones donde ya hay distancia. En lugar de eso, elige avanzar, elegirte y proteger la tranquilidad que tanto te ha costado construir. Porque al final, lo que realmente te eleva no es que el otro vuelva, hable o te entienda, sino que tú seas capaz de seguir tu camino sin perderte a ti mismo. Y eso es verdadero poder. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No todos se toman el tiempo para detenerse a reflexionar y trabajar en su fortaleza interior. Este camino no es fácil, pero tú decidiste enfrentarlo con claridad y valentía. Has aprendido que no necesitas la atención de los demás para avanzar, que el silencio no es sinónimo de rechazo y que tu paz interior siempre debe estar por encima de cualquier actitud externa. Te animo a que regreses a este video cada vez que sientas que la indiferencia de alguien comienza a afectarte. Aquí encontrarás recordatorios importantes para mantenerte firme y centrado. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir crecer. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite.